Adolfo Castañón, estoy un poquitito nerviosa haciéndole esta nota porque me parece que usted un gran maestro del periodismo. Esta actividad que yo he abrazado desde hace ya 30 años, tampoco que yo sea tan joven, este, y me parece, no sé usted cómo lo ve, que el periodismo últimamente está muy caído, no solamente por los periodistas asesinados en México, que es tremendo, sino que hay muchísimos periódicos que ya no toman a periodistas, ¿no? Toman a copistas, toman a otro tipo de oficios. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo, pero primero le doy las gracias por la entrevista y a la hospitalidad de Maremoto Maristain, muchas gracias. Eh, yo hay una palabra que tengo, que me viene a la mente, que es la palabra antropoceno. Ajá. Estamos en un momento cultural, histórico, en el cual estamos sufriendo, digamos, los efectos de la intervención del ser humano sobre el entorno natural, ecológico, etcétera. Y esta inflexión del ser humano es también una inflexión que tiene que ver con la mecanización, con la industrialización, con los procesos de extinción de las especies naturales y también con lo que podríamos llamar los procesos de eliminación de personas, pero también de cambios de lugares. Entonces estamos en un momento en el cual, en efecto, hay una transformación de la educación, de la cultura del libro, y los que estamos, digamos, agarrados al mástil de la navegación en el mar de la información, tenemos que tener conciencia de que tenemos que agarrarnos muy bien para no perder el horizonte, y ese agarrarse muy bien tiene que ver con la autoconciencia de la importancia de nuestro oficio de pastores de letras, pastores de palabras, pastores de la comunicación y la transmisión. En ese contexto, yo pienso que no es una casualidad que haya una merma, pero esa no es una merma nada más en México, en Claro, eso es todo cierto. el universo, Sí. eh, donde hay una tendencia a que hay una palabra que yo me he inventado, que es una tendencia a- que tiene que ver con la automatización, pero también con el poder de los que gobiernan, por así decir, la automatización o están detrás de eso. Y esa palabra que tengo en mente es la de la plagiocracia. La Ajá. plagiocracia es el espacio donde los secuestradores no solo están secuestrando los textos, sino que también pueden ser capaces de secuestrar los territorios, de poner en entredicho la propiedad y a los propios seres humanos. Y entonces estamos en este horizonte del antropoceno, eh, con muy diversas riesgos y amenazas para el periodismo libre, para la literatura, para la poesía, para el arte, y creo que tener conciencia de esto es importante. Y una forma de tener conciencia de esto es tener como fe en nuestro propio trabajo, en nuestra propia creación. Y en ese sentido, yo diría que estoy muy agradecido a la editorial Bonilla, que ha creído en mí y que me invitó Juan Luis Bonilla a, bueno, yo me lo inventé a mí mismo, pero una vez que ya estaba muy adelantado este proyecto de una historia documental de mis libros o una guía de mis libros, se lo propuse y le gustó la idea y le pareció que era un momento oportuno el hecho de que yo iba a cumplir 70 años para producir esta guía de mis libros. Ahorita podemos regresar al tema. Y al mismo tiempo eso produjo un efecto colateral, que es este otro libro donde 14 personas que están cercanas a mí
ya sea porque trabajan conmigo o me han leído o han sido como de alguna manera discípulos, aunque yo no sea un maestro formal, me han seguido y entonces todo esto habla de que el ejercicio de la letra, del periodismo, de la comunicación, no es un ejercicio individual, sino que en cierto modo crea ciudad, crea ciudadanías y inventa redes sociales, redes públicas. Y una red es una palabra muy fatigada, muy usada, pero a mí me gusta, digamos, sobresaltar o subrayar en la palabra red que la red no solo son los hilos que conectan un, un tramo con otro, sino que también son los espacios. Y en una red también lo importante es la pausa, es el silencio y es la capacidad de escuchar al otro para poderlo acoger mejor y atender mejor. Y en ese sentido, la red, el pensamiento de la red es un pensamiento hospitalario y por eso estamos aquí. Sí, eso recién estaba justo desgrabando una nota con un poeta colombiano que me decía que las redes están por debajo y son muy, muy productivas, ¿no? Ahora, yo también quería preguntarle que usted desde muy joven creyó en el libro. Ahora, por ejemplo, los periodistas estamos precisamente creyendo en los libros porque ya no hay espacios donde escribir. Pero usted, desde muy temprano creyó en los libros. ¿Qué es el libro para usted, Adolfo? Bueno, el libro es varias cosas. Primero es un objeto que está afuera, pero también es un objeto que está dentro y un objeto que está en la mente. El libro, eh, a ver, hemos escuchado la idea de que alguien dice que se gasta todo su dinero en libros, ¿verdad? Sí. Que compra libros. Bueno, pero pocas personas se han, digamos, dedicado a invertir en los libros futuros. El libro futuro, el libro increado que está tocando a la puerta y que está pidiendo ser creado, es un libro que necesita atención. Y entonces el libro no solo es el objeto que está ahí, sino que también es la idea, la concepción de eso que se va a convertir en libro. Le voy a poner un ejemplo. Yo hice una antología de los escritos mexicanos de Alfonso Reyes, Ajá. que publicó la Academia Mexicana de la Lengua, que se llama Visión de México de Alfonso Reyes, y que tiene como 2000 páginas. Es un trabajo que me llevó más de 10 años hacer, con un equipo, siempre con un equipo. Eh, y al hacer ese trabajo me di cuenta de que tenía yo que tener una organización conceptual de lo que era el universo de la obra de Alfonso Reyes y se me ocurrió hacer algo para mí mismo, que es un índice de nombres, títulos y obras en las obras completas de Alfonso Reyes. Ujú. Eso, que fue una idea de crearme un instrumento a mí para ayudarme en el otro proyecto, se convirtió en el libro que ya publicó el Colegio Nacional. Ahorita le podría enseñar un ejemplar que se llama Alfonso Reyes en una nuez y que es un libro abre latas y que es una muestra de un libro que yo hice, que nadie me pidió y que publicó finalmente el Colegio Nacional gracias a la hospitalidad de institución, pero también al ojo y la solidaridad y amistad del poeta Gabriel Said, que me animó a presentar al Colegio Nacional este El proyecto. proyecto, claro. Y el libro se hizo. También tengo en proceso, por hablar de los libros futuros, el índice de nombres propios, títulos y obras en la obra completa de Octavio Paz, que también es un libro que nadie me pidió. Y una de mis características, por así decir, tiene que ver con el desinterés. Yo no
ando pensando en cuánto me van a pagar por hacer un libro, sino que, por ejemplo, en el caso de los libros estos como el Alfonso Reyes en una nuez del Colegio Nacional, yo firmé un contrato en el cual lo que me iba a pagar el Colegio Nacional era 1 peso, porque no Ajá. se podía pagar menos, para que todo lo que se le iba a pagar al editor se fuera al trabajo de los correctores y los editores que iban a estar acompañando la producción. Esto me dio una gran solvencia y autoridad para poder negociar con la institución distintas cosas técnicas, y también me dio, digamos, una enorme libertad, porque detrás de todo eso también para mí lo que importa mucho, y no estamos dejando de lado el libro, es el tema de la libertad. El libro es una expresión de la libertad cuando es una creación autónoma, una creación auténtica, ya sea en la poesía, en la crítica, en el ensayo, y que tiene que ver con la iniciativa de alguien que decide hacer algo y que tiene ganas de hacer. Entonces, en una nuez es un libro que refleja las ganas de hacer cosas de un individuo llamado Adolfo Castañón, que nació el 8 de agosto de 1952, en una casa, en un entorno donde había libros y donde el libro era una presencia familiar mucho antes de que Castañón aprendiera a leer los libros. Aprendieron, claro. Ahora también usted dice que es una expresión de libertad, pero por lo que también me cuenta, también es una expresión de calidad, ¿no? Calidad va unida a libertad. ¿Lo siente Bueno, así? hay un tema de exigencia y de autoexigencia, ¿no? Porque usted me habla Entonces, de correctores. Los correctores ahora casi ni existen, digamos, ¿no? bueno, no, pues Y es que deberían existir todo el tiempo, ¿no? tendríamos que, estamos en una paradoja en este tema, digamos, del antropoceno, que se habla mucho de la educación, pero a los maestros responsables de la educación se les escatima el Sí, salario, se les ponen barreras en relación con sus formas de organización, y la propia tecnología nos impone formas de escribir. O sea, la computadora no nos deja escribir ciertas cosas porque quiere que las escribamos de otra manera, y exacto. también nos pone al alcance textos para que los podamos copiar, y entonces ya llegamos a lo que yo hablo de la plagiocracia, que vivimos en un entorno, en este antropoceno, donde hay personas que roban la información o secuestran a las personas, y todo eso tiene que ver de alguna manera con el libro, con la libertad y la, con el derecho también en cierto modo, y con la conversación. Todo también gira en torno a la conversación. En una nuez, su nuez, la nuez de Adolfo Castañón, ¿alguna vez pensó que podría hacer un libro de esta naturaleza, que podría haber editado tantos libros, publicado tantos libros con su nombre? No, 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 fue una sorpresa. A Ajá, ver, la iniciativa de hacer una nuez tiene que ver con que yo quería hacer, siguiendo la guía de Alfonso Reyes, una historia documental de mis libros. claro. Pero para hacerla, de pronto me encontré con que tenía que organizarlo, y entonces, eh, para empezar a buscar mis propios libros que no tenía yo realmente todos a la mano, y entonces pues me tomé en serio esa idea y armé este libro, que es un libro museo, porque se puede leer como una guía por la bibliografía de Adolfo Castañón, y aquí estaba el Alfonso Reyes en una nuez, por cierto, Claro, eh, sí, ahí lo veo. una guía por la bibliografía de Adolfo Castañón, eh, que nos lleva, o que a mí me llevó a una gran sorpresa. O sea, yo cuando me decidí realmente a hacer el libro, eh, bueno, yo tenía fe en que este libro iba a desarrollarse, pero no sabía qué tan complejo iba a ser, entonces me tardé como 4 años en hacerlo. Claro, Yo claro. agradezco y aplaudo a Juan Luis Bonilla que haya tenido la generosidad de aceptar el proyecto, y la casualidad feliz de que se dio la coincidencia entre mi, digamos, conclusión como sexagenario, que va a concluir el 8 de agosto, y mi inicio como septuagenario, que empieza la edad de la tijera, como dice Ernst Junger,
en la Ajá. que se recorta todo y empieza la senectud. Pero la senectud es también una edad de sabiduría y una edad de experiencia y una edad, pues, aunque uno no lo quiera decir, eh, de necesidad de compartir la experiencia. Sí, ahora hay muchos libros de traductor, entre ellos los libros dedicados a Paul Ricoeur, que ahora está muy de moda, y me encantaría que usted dijera cuándo descubrió a Paul Ricoeur y cuándo fue que empezó a traducir sus libros. Me Bueno, parece un filósofo muy, muy actual. bueno, yo primero me interesé por Paul Ricoeur, pues no sé, en los años 90, Ujú. como lector nada más, y por ahí escribí algo sobre él gracias a la conversación con Jan Meyer, un autor que tengo muy cerca, pero tuve la fortuna de que en la editorial Siglo XXI me dieron a traducir varios libros de Paul Ricoeur, el, eh, la serie de escritos póstumos eh, sobre psicoanálisis, sobre hermenéutica, sobre la ontología en Platón y Aristóteles, los discursos sobre el amor y la justicia. Y entonces, bueno, lo traduje con enorme, ¿cómo llamarlo? Entusiasmo, Devoción. devoción. eh, Ajá. y también con profesionalismo, por supuesto. Claro. Y el primero que traduje, que fue el de los escritos sobre el psicoanálisis, estaba yo un poco temeroso de lo que iban a decir los franceses y finalmente dijeron, no, no, queremos que Castañón traduja esto y todos los otros. Ah, Entonces, ya hubo uno más que no se pudo traducir, que es el de las entrevistas póstumas, que se quedó, digamos, en negociación, pero sí yo hice, pues, esta serie de libros de Paul Ricoeur y debo decir que para mí ha sido muy importante esta frecuentación intelectual con Paul claro. Ricoeur, como lo fue la frecuentación intelectual con George Steiner, de quien traduje el libro Después de Babel, o la frecuentación intelectual de ese pequeño libro magistral de Roland Barthes, que es el Sí. de El cuaderno de duelo, y ahí una pequeña reojo. Roland Barthes también tiene un libro, digamos, parecido a Una nuez, que es el Roland Barthes por Roland Barthes. O Ajá. sea, este libro de En una nuez tiene, digamos, en términos literarios, hay pocos ejemplos, eh, pero en el caso de la historia también hay pocos ejemplos. Diría yo que hay un Silvio Zavala y un Eduardo Matos que hicieron un espejo editorial, y ese espejo editorial, pues yo, como digo, me lo tomé en serio, pero no es solo para el lector que quiera asomarse a la obra de Adolfo Castañón, sino también yo creo que tiene que ver con una especie de planteamiento o postulación didáctica hacia el universo académico y cultural, porque siento que sería muy bueno que los propios escritores organizaran su producción y se presentaran de una manera, digamos, más decorosa, que es lo que yo estaba haciendo, y eso ha tenido consecuencias. Las consecuencias son que he tenido la fortuna de tener lectores, amigos, compañeros, colaboradores, que gracias a la iniciativa del Bonilla, ahí sí ya no me perdió permiso, eh, los Ay, invitó. me encantaría tener ese libro, me encantaría para ver lo que dicen de ustedes. El 8 de agosto se va a presentar en la Ah, librería perfecto, Bonilla. perfecto. Un libro que me llama mucho la atención entre su obra y además agradezco esta guía, es una guía muy útil para sus lectores y para sus probables lectores, es por una Espinosa Radical de Paul Wimpal. Cuénteme un poquitita, por qué hizo este libro. Bueno, yo trabajaba en el Fondo de Cultura Económica Ajá. y llegó una propuesta para hacer el libro de Paul Bainfile por un Espinosa Radical, eh, que es en realidad una introducción a Spinoza, y a mí siempre me fascinó esta figura de este poeta, de este filósofo, iba a decir poeta, de este filósofo, que tiene
una dimensión subversiva, porque él postuló la idea, digamos, de una especie de panteísmo eh, universal y la desarrolló en términos muy rigurosos en los escolios de su ética demostrada según el orden geométrico. Entonces yo, antes de leer, antes de, antes de traducir por un Spinoza radical, yo ya era lector de Spinoza y lo sigo siendo acá abajo en mi biblioteca. Tengo una pequeña colección de libros sobre Spinoza, las obras completas de Spinoza. Ajá. eh, y entonces, me aventé a traducirlo y en ese contexto de pronto resulta que me nombraron gerente del Fondo de Cultura y de alguna manera tuve que no interrumpir la traducción, pero sí pedir la ayuda de otra persona que es el editor Alfredo Herrera de Verde al Lago, con quien pude hacer, llevar a cabo este tema. El libro de Paul Weinfeld en relación con por un Spinoza radical también tiene una dimensión espiritual. Paul Weinfeld es un autor que después se orientó hacia el budismo zen. Y Ah, entonces, eh, aunque ahí por una Spinoza radical no está tan explícita esa dimensión, digamos, religiosa, entre líneas se puede ver y para mí también fue enormemente formativo. Y entonces, estas preguntas que usted me hace sobre Paul Ricoeur y Paul Weinfeld, o Steiner, que yo mencioné, tienen que ver también con los vasos comunicantes que se han dado para mí entre la traducción de estos autores y la creación de un discurso ensayístico, crítico propio, que de alguna manera se alimenta o se ha alimentado del pensamiento de estos autores que hemos mencionado. Adolfo, muchísimas gracias por la entrevista. La última pregunta es precisamente hacerle una pregunta sobre una nuez, la guía de mis libros, donde está Alfonso Reyes, donde está Octavio Paz, donde está usted, por supuesto, como protagonista. ¿Qué diría de Alfonso Reyes, de Octavio Paz, de esa intelectualidad mexicana que ha hecho precisamente la intelectualidad ahora? Bueno, yo diría que soy enormemente afortunado de haberme podido convivir durante tantos años con Alfonso Reyes, a quien no conocí, pero cuya figura habitaba la casa porque mi padre había atendido unos cursos de Reyes y estaban aquí sus obras completas, y también porque tuve la fortuna de trabajar con Octavio Paz a lo largo de los años, sigo trabajando en torno a él, y son dos grandes maestros con los que siempre he conversado y que me han llevado, debo decir que Octavio Paz sabía de memoria muchos poemas de Alfonso Reyes, como sabía poemas también de Amado Nervo, de Díaz Mirón, pero sobre todo de Alfonso Reyes, y de hecho se podría decir que habría un ensayo por desarrollar de- los contrastes y paralelos entre Alfonso Reyes y Octavio Paz en términos de su propia producción literaria. Y yo he desarrollado uno, por ejemplo, el libro, el poema de Octavio Paz que se llama Nocturno de San Ildefonso, está inspirado en el poema San Ildefonso de Alfonso Reyes. Entonces hay una reescritura en la obra de Paz, en cierto modo, de la obra de Alfonso Reyes, y Castañón conoce esos secretos y de alguna manera los ha ido siguiendo y pues se siente muy afortunado de haber tenido estos maestros y podérselos transmitir a los que vienen. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo enorme. Gracias, Mónica, muy conmovedora la entrevista y gracias por su lectura.